este lugar, llena este lugar, tu presencia y tu gloria, como lluvia caerá. Todo el pueblo cantará, con sus voces proclamarán, cantando con los ángeles, santo es el Señor. Oh, santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Los y el corazón te decimos, santo, santo es el llena este lugar, llena este lugar, tu presencia y tu gloria, como lluvia caerá. Perdón, no había prendido el micrófono. Buenas noches, amados hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche de miércoles, en nuestra clase, en nuestro resumen de esta serie que hemos visto sobre vencedores o víctimas. Hoy es la parte 7 de nuestro resumen. Y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Señor, rogándole que Él pueda estar en medio de nosotros y que estas clases realmente estén siendo de bendición. Sí, de recordar, de resumir, pero más que eso, hermanos, que podamos estar aprovechando y haciendo una revisión de nuestras vidas y cada una de estas claves que estudiamos las estamos poniendo por obra. Oremos. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque cercano estás tú, aquellos que buscan tu rostro, porque tú eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Cada día, Señor, hemos visto cómo tu mano se ha extendido sobre nosotros y en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tú nos estás preparando porque quieres un pueblo bien dispuesto, quieres un pueblo preparado, quieres un pueblo, Señor, que esté listo para enfilarse en el ejército tuyo, Señor, y ser vencedor así como tú eres vencedor. Ponemos este tiempo en tus manos, rogando, Señor, que estas palabras sean semillas que produzcan fruto en nuestros corazones, que produzcan fruto abundante y mucho fruto para ti, como vivimos el día domingo, Señor. Pongo este tiempo en tus manos y quédate con nosotros, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en nuestra serie, en el resumen que estamos haciendo sobre esta serie. Y ya estamos viendo el resumen sobre las claves para la victoria. Vimos ya el resumen de 6 de estas claves, que fueron la humildad, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la santidad, el nombre de Jesús, el ayuno y dejar que nuestros planes de batalla sean guiados por el Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver las últimas claves que vimos también en la clase. Son las 7, 8, 9 y 10.
La 7 es rompiendo con los pecados y las maldiciones de los padres. La 8 es manteniéndonos continuamente llenos del Espíritu Santo. La 9 es el perdón y la 10 es nuestro testimonio. Así que estas son las claves que vamos a estar estudiando esta noche. Vamos a la clave número 7. La clave número 7. Y yo escribí aquí, si bien las cosas buenas como los talentos, las habilidades pueden transmitirse genéticamente de generación en generación, también pueden hacerlo las cosas negativas, como por ejemplo las enfermedades hereditarias. Pero esto también, hermanos, es válido en el ámbito espiritual. Tanto las bendiciones como las maldiciones se pueden transmitir de generación en generación. Y para reforzar esto, me gustaría leer un versículo en Éxodo 34, verso 7, donde dice, en la Nueva Traducción Viviente, yo derramo mi amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Creo que esta versión nos deja muy buen ejemplo de lo que estamos hablando. Hay cosas que podemos transmitir a nuestras generaciones, pecados que podemos transmitir a nuestras generaciones. Yo me acuerdo que, ¿no?, en un mensaje yo les dije, a veces Dios les da la oportunidad a los hijos de vencer algo que los padres no vencieron y viceversa. Es parte de la misericordia también de Dios, aunque no lo veamos así, hermanos. Pero es importante que entendamos que así como las habilidades o las enfermedades se pueden transmitir de generación en generación, también los temas espirituales se pueden transmitir de generación en generación, tanto las bendiciones como las maldiciones pueden estarse transmitiendo. Y en la Escritura hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos saber que el pecado del engaño se había transmitido a través del linaje de Abraham. Y podemos ver cómo Abraham, en Génesis capítulo 12, 11 al 13, que no vamos a leer, él dijo que Sara no era su esposa, que era su hermana, cosa que fue repetida por su hijo Isaac en Génesis 26, 7, y luego esto fue repetido por su nieto Jacob en Génesis 27 del 18 al 24, hasta los hijos de Jacob que también engañaron a su papá diciéndole que José había muerto. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo si nosotros tenemos un pecado, a lo mejor uno puede decir, ay, yo tengo esta área en mi vida pequeña, pero sabes que tu hijo lo va a hacer más grande y luego tus nietos más grande. Y por eso, hermanos, es importante que entendamos que la buena noticia es que los pecados y las maldiciones se pueden romper. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo rompió la maldición del pecado cuando tomó sobre sí mismo el pecado de este mundo en la cruz. De hecho, Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, en la Nueva Versión Internacional dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Hermanos, quiero traer a colación este pensamiento. Cuando tú siembras una semilla, tal vez un grano de elote, no cosechas un grano de elote, cosechas cientos de granos de elote. Así sucede tanto con la bendición como la maldición. Y la maldición viene a través de persistir en un pecado o de tener un pecado en nuestras vidas. Y si como padres o como personas no lidiamos con esos pecados, estos van a ser transmitidos a nuestras generaciones y a lo mejor nosotros hicimos algo así y nuestros hijos van a hacer algo así y nuestros nietos van a hacer algo así hasta que alguien, el Señor en su misericordia, haga que rompa, hermanos, que rompa con con este tema de la maldición, con ese pecado, con esa herencia en sus vidas. Y este pasaje de Gálatas dice que Cristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos rescató de la maldición. Él mismo se hizo maldición por nosotros,
para que nosotros no tengamos que estar cargando con esto. Y cualquiera de nosotros puede acercarse al trono de la gracia y decirle, Señor, quiero renunciar a los pecados de mis padres, quiero renunciar a estas herencias de pecado de mis ancestros, juramentos tal vez que hicieron, pactos que hicieron con el ocultismo, con el enemigo. Quiero renunciar a toda esta herencia que tengo y por medio de tu sacrificio en la cruz, Señor, te pido que, te pido que me hagas libre de esto, te pido que me hagas libre de esto. Y hermanos, por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo, nosotros podemos ser libres. Pero aún más, hermanos, porque nuestro Señor es tan bueno, tan misericordioso. Sus planes son de bien, sus pensamientos son de bien, son más grandes que los nuestros, porque a lo mejor tú me puedes decir, ¿y yo qué culpa tengo de algo que hizo mi papá o de algo que hicieron mis abuelos? Bueno, déjame decirte, lo que el Señor quiere es mostrar su poder en nuestras vidas. Lo que es aún más sorprendente, creímos aquí, es que el Señor puede tomar una maldición y convertirla en una bendición. De hecho, ese es uno de los títulos de los libros que tenemos en la congregación sobre el libro de Job, convirtiendo la maldición en bendición, así se llama. Y esto, por ejemplo, es algo que sucedió cuando contrataron a Balaam para maldecir a Israel. Ustedes recuerdan que Israel iba cruzando en el desierto y por ahí Balac sabía que había un profeta que lo que él dijera se cumplía. Y entonces le pagó dinero para que fuera y maldijera a Israel, para que Israel perdiera, para que fuera borrado esta la faz de la tierra. Y lo que sucedió fue que Balaam no lo pudo hacer porque el Señor, hermanos, nuestro Señor, Él puede convertir aún una maldición en una bendición. De hecho, el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 2, dice, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Hermano, si te encuentras en algún momento en tu vida que sientes con alguna atadura, si sabes que hay algo en tus generaciones, en tus ancestros, un pecado persistente, un pacto que se haya hecho con el ocultismo, un pacto tal vez de pobreza. Recuerdo un ejemplo de una persona que intentaba en los negocios y en los trabajos y nunca podía progresar hasta que un día le preguntó uno de los líderes, oye, ¿en tu familia no hay alguien que haya hecho algún pacto por ahí, algo que sepas? Y bueno, después se enteraron que uno de sus ancestros, que había hecho un voto de pobreza, ¿verdad? Y entonces esto había continuado en la familia y hasta que rompieron esta maldición, esta herencia en la vida de esta persona, no pudo progresar en los negocios y en la economía, pero después de que oraron por él, hermano, por esta persona y fue rota esta cadena, él pudo entonces ser fructífero y próspero. Quiero dejarte algo en tu corazón en esta noche. Las maldiciones y las ataduras son solo temporales para el pueblo de Dios lavado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estas no deben de caminar con nosotros toda nuestra vida, hermanos, deben de ser temporales. Y queremos verlas y deberíamos de verlas rotas lo más pronto posible, porque estas pueden ser rotas a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Porque llegará el día final en que todos estos males serán eliminados. Encontramos esta declaración en Apocalipsis capítulo 23, 3 y 21, 5, donde dice, llegará el tiempo en que será declarado y no habrá más maldición. Bueno, la maldición vino por causa del pecado y va a llegar un momento en que nuestro Señor Jesucristo va a quitar todo eso y va a aprisionar al enemigo de nuestras almas y va a terminar con la maldición que una vez entró a esta tierra. El pecado, Satanás, la muerte y las maldiciones van a ser removidas cuando Dios sobre su trono declare, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Es cierto que cuando nacemos de nuevo el Señor perdona todos nuestros pecados que hicimos atrás,
pero necesitamos después empezar un proceso de transformación. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser transformados, que nuestro entendimiento debe ser transformado y por ahí empieza el proceso, empieza por nuestra mente, por nuestro entendimiento, nuestro corazón. Necesitamos llevar nuestra vida, hermanos, delante, caminando con los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Pero hay veces que nosotros traemos algo ahí, tal vez nosotros no pecamos, tal vez nuestros padres o alguien más, pero el Señor nos puede hacer libre de todo esto. Y como lo hicimos en aquella noche, yo quiero pedirle al Señor, y si alguien tiene algo en su corazón que siente y dice, tal vez yo tengo esto, podemos decirle, Señor, yo tengo esto en mi corazón, siento esto en mi vida, y yo quiero que en el nombre de Jesús que me hagas libre de este pecado, libre de esta maldición, que rompa las cadenas generacionales en mí, en la vida de mi familia, y que yo, Señor, sea esa persona que se ponga en la brecha y que rompa este pecado generacional, que rompa estas ataduras en mí y en mi familia, y que yo pueda ser libre y que a partir de este día yo pueda caminar de acuerdo a tus mandamientos y preceptos. Te lo pido, Señor, por medio de tu sangre preciosa y de tu sacrificio hecho en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Cualquiera puede hacer esta oración, hermanos, y pedirle al Señor que Él nos haga libres. Vamos a ver la siguiente clave, la clave número 8. Hablamos sobre mantenernos continuamente llenos del Espíritu Santo. Este es un tema un poco controversial en el cuerpo de Cristo porque hay un pasaje en la Escritura que dice que Dios no da su Espíritu con medida, dice que Él da su Espíritu Santo sin medida. Entonces muchos dicen que cuando uno es lleno del Espíritu Santo ya no puede ser más lleno porque el Señor no nos da su Espíritu Santo con medida. Y esto es cierto en un aspecto, hermanos, pero vamos a balancear esta verdad. Y vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 18, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y este sed llenos nos habla de una acción continua. De acuerdo con el verbo griego original que aquí se usa, podemos traducir con más precisión este versículo como sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Mire, no es la razón de este estudio, de este tema, debatir el si podemos ser llenos o no, pero solo quiero dejar una semilla en su corazón. Bueno, cuando tú eres lleno la primera vez tienes cierta capacidad en tu vaso. Nosotros somos recipientes que podemos recibir solo cierta cantidad, pero conforme vamos conociendo al Señor, eso se va ensanchando y se va ensanchando y podemos ser continuamente llenos. En Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12, se describe esta verdad, que necesitamos ser continuamente llenos. No vamos a leer el pasaje, pero si recordamos, este es el pasaje donde nos habla de las 10 mujeres, de las 10 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. El aceite habla de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero si ustedes recuerdan la parábola, hermanos, solo las 5 prudentes tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas hasta que regresara el novio, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y esto entonces nos abre el panorama para la siguiente afirmación. El hecho de que hayamos tenido el aceite del Espíritu ardiendo intensamente en nuestra vida en el pasado, no garantiza que todavía tengamos un suministro para el día de hoy. Esto es bien importante porque a veces nosotros podemos pensar que ya con esto es suficiente, con esto que sucedió en el pasado es suficiente, y no es así, hermanos. Nosotros necesitamos ser continuamente llenos, teniendo nuevas experiencias. No vivamos de las experiencias del pasado, sino tener continuas experiencias, nuevas experiencias en el Señor. Necesitamos orar para que podamos declarar como el salmista en Salmos 92, capítulo 10, seré ungido con aceite fresco. Entonamos un canto que así dice, aceite fresco del cielo fluye con tu gran poder. Y esa es una oración que podemos nosotros hacer continuamente, Señor, dame algo nuevo, dame aceite nuevo, lléname hoy, lléname hoy, lléname en este día. El Señor Jesús también, hermanos, enseñó específicamente que podemos permanecer
llenos del Espíritu Santo y que esto es crucial para poder prevalecer, es decir, ser victoriosos en los conflictos espirituales. Vemos un ejemplo de esto en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, donde dice: cuando el Espíritu Santo inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos habla de liberación. Pero hermanos, para que alguien tenga una liberación duradera y efectiva, debe estar dispuesto a renunciar a sus antiguos malos hábitos y dejar que nuestro Señor Jesucristo llene cada vez más con su vida y con su espíritu y con su palabra. Nuestro Señor Jesucristo debe ocupar ese espacio. Su Espíritu Santo debe ocupar ese espacio. El estudio de su palabra debe ocupar ese espacio, porque solo entonces estarán a salvo de una invasión nuevamente. No dejemos lugar libre para los demonios. El apóstol Pablo lo mencionó más tarde diciendo: no deis lugar al diablo. Si nuestras vidas están continuamente llenas del Espíritu Santo, hermanos, no va a haber lugar para que otras cosas estén creciendo en nuestras vidas. Siempre hay más del Espíritu de Dios que podemos recibir. Hermanos, siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Y me gustaría balancear esta verdad, porque es cierto que debemos de ser agradecidos. Es cierto que debemos, dice Tesalonicenses, dar gracias en todo. Señor, gracias por lo que tú me has dado. Gracias por el nivel que me has dado hasta hoy. Pero Señor, yo quiero más de ti. ¿Hasta dónde? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y yo creo, hermanos, firmemente que no debemos nosotros de quedarnos cortos, ni de decir: bueno, yo ya llegué hasta aquí en la vida espiritual, bueno, yo ya alcancé esto. No, hermanos, vamos por todo lo que el Señor Jesucristo tiene para nuestras vidas. Necesitamos ir por todo. Si recuerdan, el rey David experimentó 3 unciones en su vida. Fueron 3 imparticiones del Espíritu Santo importantes que le permitieron levantarse y dar en el blanco del llamamiento de Dios para su vida. No se quedó nada más en un nivel, sino que él continuó creciendo hasta llegar al nivel de unción que Dios tenía para su vida, y con ese nivel de unción él pudo entonces dar en el blanco. ¿Cómo sabemos, hermanos, que él va a dar en el blanco? Porque él va a reinar en el milenio, él va a venir a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser parte de esos reyes y sacerdotes que van a venir a reinar durante este periodo de 1000 años. El apóstol Pablo también. Saulo de Tarso pasó a llamarse Pablo cuando una llenura más profunda del Espíritu transformó y ungió su vida. Y más tarde, en su ministerio, el apóstol Pablo oró por los creyentes de Éfeso, que obviamente ya eran salvos, que ya habían sido llenos del Espíritu Santo, para que recibieran más unciones del Espíritu Santo. Es importantísimo, hermanos, es importantísimo. Necesitamos más y más de Cristo. Necesitamos más y más de su Espíritu Santo en nuestras vidas a medida que maduramos y buscamos convertirnos en más que vencedores. Recuerdo el mensaje que compartió nuestro hermano Pepe el día domingo. Necesitamos los frutos del Espíritu, necesitamos el carácter de Dios formado en nuestra vida, pero también necesitamos los dones del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo para que podamos tener ese equilibrio y podamos volar y podamos ser vencedores y no nos quedemos, hermanos, dando lugar a cosas que no tenemos que dar lugar. Muchas veces yo he visto que en la vida cristiana, hermanos, todos los cristianos, o la mayoría, no voy a generalizar, pero la mayoría de cristianos sabemos qué es lo que no hay que hacer. Y decimos: no, esto es pecado, esto no lo voy a hacer porque es pecado. Pero algo que nos falta, hermanos, o siento yo que nos falta, es que las cosas que sabemos que sí tenemos que hacer, no las hacemos.
el Señor sabemos que no puedo, voy a dar un ejemplo burdo, no, no debo de tratar mal a mi esposa, no debo de gritar, hoy lo hacemos. Y bueno, no lo voy a hacer, no voy a tratarla mal, no voy a gritar, ya, cumplido. No, no se queda ahí. ¿Qué falta? Lo que sí tengo que hacer, amarla, tratarla como vaso frágil. Vamos ahora al área espiritual, hermanos. Sabemos que debemos de dejar el pecado, lo tenemos claro. Sabemos que no es lo que tenemos que hacer, lo tenemos claro, pero lo que sí tenemos que hacer, no lo hacemos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo está nuestra oración en lenguas? ¿Cómo está nuestro nivel de relación con Dios de todos los días? Hermanos, necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo si queremos nosotros convertirnos en más que vencedores. Este tema fue muy amplio y de nuevo, si quieren recordar un poco más de lo que estuvimos estudiando, pueden ustedes revisar la clase que vimos sobre este tema. Vamos a ver ahora la siguiente clave, la clave número 9, el perdón. Cuesta, ¿verdad? Cuesta desde que lo leemos, pero hermanos, el perdón construye la unidad. Y esta es una de las claves más sencillas, pero poderosas, que podemos utilizar para tener victoria en la vida cristiana, el perdón. El perdón puede sanar todas las heridas del pasado y romper cadenas de esclavitud. Hay personas cristianas, no voy a hablar del mundo, cristianas que hoy en día todavía viven atadas, encadenadas por cosas que pasaron en el pasado, por temas que vivieron en su niñez o en su adolescencia, en su juventud, y hoy en día cuando ya son mayores y cuando están en una iglesia y cuando algunos de ellos tienen algún cargo en alguna iglesia y aún tienen esas ataduras y esas heridas del pasado. ¿Y por qué? Por falta de perdón. Hermanos, los resultados del perdón pueden lograr muchas cosas y no vamos a tocar todos los puntos en esta noche, pero el perdón te puede ayudar a ser libre. No solamente libera a la persona que estás perdonando, te hace libre a ti. Y no solamente eso, sino que el perdón ayuda a preparar un pueblo de Dios unido y de corazón íntegro que un día se va a levantar y se va a convertir en el poderoso ejército de Dios. Recuerdo que Pastor Bailey decía que una de las grandes cualidades de las personas que quieren tener algún ministerio en la iglesia o que quieren llegar a cierto nivel de madurez es que tengan el botón de perdón. Digo, es un ejemplo, ¿no? Si pudiéramos decir que el perdón presionando un botón funcionara, y Pastor Bailey decía, aquellos que quieren llegar a un nivel de madurez más alto, tener algún servicio en la congregación, deben de tener ese botón apachurrado en automático. Ya ni siquiera ellos tienen que presionarlo, sino tienen que estar puesto en automático para que cualquier cosa que suceda en sus vidas, ellos hayan aprendido ya a perdonar. Sobre este tema, quiero decir que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, hermanos, para ofrecer perdón a todo aquel que en Él crea. Y esto a través de su obra en la cruz. Ahora, la pregunta aquí es, ¿nosotros no somos llamados a ser como Cristo? ¿No cantamos ser como Cristo? Mi deseo es ser como Él. Bueno, hermanos, si cantamos eso, si creemos eso, si testificamos eso, nosotros debemos continuar y multiplicar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que Él hizo fue perdonar. Muchas veces el pueblo de Dios se olvida de esto y nos alegramos de haber sido perdonados, sí, decir gracias Señor por perdonarme, pero se nos olvida otorgar perdón a los demás. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo de hecho nos dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dos versículos más tarde, en el verso 23, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Te perdono.
o perdóname. Pero hoy quiero hablar más sobre te perdono, cuando tú tienes que otorgar el perdón. Alguien me dijo una vez, pastor, pero es que ¿cómo yo lo voy a perdonar si no me ha venido a pedir perdón? Vean lo que el Señor Jesús dijo. Padre, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, vamos a esa escena. Él está en la cruz del Calvario, crucificado, golpeado, desnudo, y en esa condición, cuando nadie le había pedido perdón, él dijo, Padre, perdónalos. Quiero releer estos dos versículos con esa perspectiva. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor Jesús ya los había perdonado y le estaba pidiendo a su Padre que los perdonara. Porque a quienes les remitieren los pecados, les son remitidos. Es decir, hermanos, cuando nosotros perdonamos a alguien, el Señor hace una obra de liberación en la persona, pero más en nosotros. Y una cosa muy grande que sucede con esto y que ojalá guardemos en nuestro corazón, es que Satanás, hermanos, el acusador de nuestras almas, pierde el control sobre una persona cuando ella sabe que ha sido perdonada y que ya no es más una víctima indefensa. Porque eso es lo que sucede cuando Satanás quiere traer condenación a nuestras vidas. Ay, tú que te crees cristiano. Ay, tú que vas a la iglesia. Ay, tú que haces tal cosa, pero acuérdate cuando pasó esto, acuérdate esta otra cosa, acuérdate que hiciste esta tal. Y él está atrás de nosotros, hermanos, atrás de nosotros, acusándonos delante del Padre. Pero cuando hemos sido perdonados, cuando la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado, entonces cuando Él viene y con esos pensamientos y con esas acusaciones a nuestras vidas, nosotros le podemos decir, sí, pero el Señor ya me perdonó, Él ya me hizo libre. Y entonces, cuando eso sucede, nos convertimos en una amenaza, hermanos, porque estamos juntando personas en las filas de los redimidos, de los perdonados, de aquellos en que el enemigo ya no tiene más poder sobre nuestras vidas. Esta clave del perdón es muy importante, hermanos, y crucial que podamos guardarla en nuestros corazones. Ahora, no solo es perdonar. Necesitamos hacer más que simplemente perdonar a los pecadores, porque eso es fácil, ¿verdad? Miren, a la gente que es del mundo, que conocemos tal vez que no tienen al Señor en su corazón, los del trabajo, etcétera, es fácil perdonarlos a veces, pero a menudo, hermanos, necesitamos perdonar también a los santos, a nuestros hermanos de la congregación. Y a esos no es tan fácil perdonarlos, no sé por qué. No sé por qué nos cuesta mucho trabajo perdonar a los nuestros y no nos cuesta mucho trabajo perdonar a los de afuera. Pero con demasiada frecuencia los cristianos lastiman a otros cristianos. Recuerdo que en el video que pusimos en el aniversario en la congregación, por ahí hubo una frase que decía eso. Si te hemos lastimado de alguna manera, perdónanos. No debería de suceder, pero a veces sucede. Los cristianos pueden llegar a lastimar a otros cristianos. Y lo triste de esto, hermanos, es que cuando no hay perdón, cuando ese botón no está puesto en automático, si estas lastimaduras, estas heridas, pueden ir causando otras cosas. Y lo que puede terminar pasando es que puede haber una división. Incluso a nivel de la iglesia. Si hay falta de perdón en nuestras vidas, si hay falta de perdón en los matrimonios, en las familias, puede llegar a haber grandes divisiones, hermanos. Y hay un detalle con eso. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Esta es la gran importancia de que el perdón, esta clave número 9 del perdón, esté viva, vigente y siendo usada en nuestras vidas todo el tiempo, hermanos. El perdón construye la unidad, dice el título en cada una de las filminas que estamos estudiando.
El perdón aporta a la unidad, construye la unidad, hace que el cuerpo de Cristo pueda continuar. Pero donde no hay perdón, va a haber envidias, va a haber divisiones, y el enemigo va a encontrar cómo destruir al cuerpo de Cristo. Y el enemigo de nuestras armas, hermanos, comúnmente busca sembrar división dentro del ejército de Dios, ya sea dividiendo una iglesia, o tal vez dividiendo un grupo de iglesias, o a una familia, o a un matrimonio. Eso es lo que él busca todo el tiempo. Donde quiera que haya un conflicto, el pueblo de Dios va a ser débil y será débil en su capacidad para enfrentarse al enemigo. ¿Han escuchado ese famoso dicho, divide y vencerás? Vamos, el enemigo de nuestras almas es lo que está buscando, dividir familias, dividir iglesias, para que él pueda entonces tener victoria. Y entonces la capacidad de la iglesia empieza a menguarse. Empezamos a tener iglesias débiles, familias débiles, cuando no hemos aprendido a perdonar y hay divisiones en las familias y en la congregación. Pero aún más importante que todo eso, perdonar a los demás es tan importante para la vida cristiana victoriosa que nuestro Señor Jesucristo colocó el perdón en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Dentro de esa oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si leemos esto de retrospectiva, si no perdonamos a nuestros deudores, si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros, hermanos. Y tal vez esto sea lo más importante de esta clave. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que Dios no los perdonara lo que hacemos? Yo creo que a nadie. Yo creo que todos decimos, Señor, no, perdóname, pero yo quiero estar libre, yo quiero estar bien, no quiero tener problemas con esto. Bueno, hermanos, una de las claves para que el Señor te perdone es que tú perdones a los demás. Quiero leer nuevamente, perdonar a los demás es tan importante para la vida cristiana victoriosa que nuestro Señor Jesús lo dejó en el Padre Nuestro. ¿Y por qué? Bueno, esto se debe a que no solo libera al culpable. Cuando tú perdonas a alguien, no solamente liberas al que te ofendió, al culpable, sino también libera al que ha sido agraviado. Y esta es una de las cosas que tal vez no vemos y entendemos del perdón, que no solamente perdonamos a la otra persona, sino que el beneficio más grande es para nosotros. El Señor Jesús dijo muy claramente, hermanos, que si no les perdonamos a otros sus pecados hacia nosotros, entonces el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Como mencioné anteriormente, le damos mucha importancia a lo que no debemos de hacer, a veces los cristianos, pero se nos olvida lo que sí debemos de hacer. Debemos perdonar, debemos aprender a perdonar. Guardemos esto en nuestros corazones. Vamos a ver la última de las claves que vimos en la serie. Y esta es la clave número 10, que es nuestro testimonio. Y cuando yo hablo de nuestro testimonio, hermanos, hablo de lo que hacemos, pero también hablo de lo que decimos. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si de tu boca solo sale crítica, murmuración, descalificación, no está siendo usado por el Señor. Porque nuestro testimonio, la palabra de nuestro testimonio tiene mucho peso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nuestras palabras juegan un papel importantísimo, hermanos, para poder vencer al enemigo. Las palabras pueden tener poder creativo, como se demostró por primera vez cuando Dios creó el universo. Dice que Él los creó por medio de su palabra. Las palabras pueden edificar, como cuando animamos a alguien diciéndole, tú puedes, vamos, tú puedes. Yo recuerdo
la película de Enfrentando a los Gigantes, y si no la han visto se la recomiendo ampliamente. Y esta película está un muchacho que carga a otra persona en sus espaldas y va de cuclillas en la cancha. Y, y la meta era hacer 10 yardas, si no recuerdo mal la película. Y el entrenador le vende, porque él dice, no, no voy a poder hacer 10 yardas, no voy a poder más. Y entonces el entrenador le venda los ojos a este jugador. Y cuando le venda los ojos, sube la persona atrás de él en su espalda y empieza de cuclillas, ¿verdad? Y el entrenador le dice, vamos, tú puedes más, dame 5 más, solo 5 más. Y va el jugador dando todo su esfuerzo, y 5 más, vamos, 5 más. Y va otra vez el jugador, hermanos, y todo el tiempo lo está animando, le está diciendo, tú puedes, vamos, tú puedes, solo 5 más. Al final termina llorando este jugador porque eh, ya no resiste más, se deja caer. Dice, tuvieron que haber sido al menos 20 yardas, al menos 20 yardas. Yo sé que fueron al menos 20. Y le dice el entrenador, quítate la venda de los ojos. Y cuando se quita de la venda de los ojos, había atravesado todo el campo, no solo había atravesado 20 yardas. Hermanos, es impresionante el poder que tienen las palabras. Las palabras pueden edificar, sí, pero también las palabras pueden derribar cuando alguien es criticado y alguien es condenado. Hermano, la crítica y la murmuración fueron condenadas mucho en la Escritura. María, puedo decir muchos ejemplos que no es el propósito de este tema. Coré, etcétera, muchos ejemplos. Pero hermanos, tengamos cuidado. Cuando alguien es criticado, cuando alguien es condenado, podemos derribar a esa persona. Y por esto necesitamos entender cómo la palabra de nuestro testimonio en Cristo puede ayudarnos a traer fuerza y victoria no solamente a nosotros, sino también a otros. Y a medida que estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, hermanos, y que el Espíritu Santo vivifica esas promesas que leemos en la Escritura en nuestras vidas, la palabra de Dios nos empieza a transformar. Y llegamos a ese proceso que el apóstol Pablo dice, que somos renovados en el espíritu de nuestra mente y progresivamente. Esto no sucede cuando nacemos de nuevo, esto es algo progresivo en nuestras vidas. Progresivamente podemos tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Hermanos, el Señor tenía la palabra adecuada en el tiempo adecuado. Creo que es algo que tenemos que pedirle gracia al Señor. En el libro de Jueces, capítulo 6, leemos sobre la historia de cómo los israelitas habían sido oprimidos por los madianitas durante 7 años. Gedeón, si se acuerdan, se escondía temerosamente en un lagar, tratando de trillar un poco de trigo en un lugar donde los madianitas no lo miraran y le robaran el grano que tenían, porque era lo que hacían, venían y saqueaban. Y en ese momento vino un ángel y no le dijo, ya va el cobarde a esconderle la cosecha. No confías en Dios. ¿Dónde está tu confianza en Dios? No, no le dijo así. Le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, Gedeón había sentido todo lo contrario de ser un hombre valiente. Seamos honestos. Sin embargo, esta palabra de aliento del Señor lo transformó. Y al creer y actuar en consecuencia de esto, se convirtió en un libertador poderoso. ¿Y qué causó esto? Que luego, cuando su pequeño grupo de 300 soldados atacó un ejército enorme, el Señor les hizo gritar por la espada de Jehová y de Gedeón. Y con la palabra de su testimonio obtuvieron la victoria. Así nosotros también, hermanos, podemos hacerlo cuando confesamos que Dios está con nosotros, que Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Yo recuerdo que hace poco les compartí que en mi vida yo tengo 2 pilares, hermanos, sobre los cuales yo fundamento mi corazón, mis pensamientos. Cuando algo sucede, yo digo, Dios sabe lo que hace. Sus pensamientos son de bien y Él siempre tiene un plan. Yo recuerdo eso cada ocasión en mi vida, cada ocasión que sucede algo a mi alrededor. Señor, tú sabes lo que haces.
tus pensamientos son de bien y tú tienes siempre un plan. Las palabras de Dios, hermanos, todavía tienen tanto poder, como escribimos hace un momento, creativo como en Génesis, como en Gedeón. Así como en los tiempos en que la palabra del Señor transformó a muchos otros a lo largo de la Biblia para convertirlos en hombres y mujeres de fe y victoria, el Señor lo puede hacer hoy en nuestras vidas. Así que tengamos cuidado con lo que hablamos. Pero recordemos algo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si descubrimos que pensamos y hablamos continuamente cosas negativas, ya sea sobre nosotros o sobre los demás, necesitamos reconocer, hermanos, que el acusador de los hermanos está tratando de derribarnos a nosotros y también de derribar a nuestros hermanos. Y por eso nosotros debemos vencerlo. ¿Cómo? Primero asegurándonos de que la sangre del Cordero ha sido aplicada a cualquier fracaso en nuestras vidas y luego dejemos que la palabra del testimonio del Señor declare su victoria en Cristo en nuestras vidas. Pidámosle, Señor, lávame, Señor, quita esto, y quita esta crítica, quita esta murmuración, quita estos pensamientos negativos de mi mente. Y Señor, yo voy a confesar que yo soy tu hijo, voy a confesar que tú tienes un plan para mí, voy a confesar que tú quieres que yo dé en el blanco, que tú hiciste para mi vida, voy a confesar que voy a ser parte de ese ejército victorioso que tú estás buscando en mi vida. Otra cosa que podemos hacer para ayudarnos es memorizar y citar pasajes de las Escrituras sobre los cuales o que tengan cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Contemos frecuentemente cosas que el Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él ha cambiado nuestras vidas. Creamos y confesemos lo que el Señor le ha mostrado acerca de su llamado y futuro. Si el Señor te ha dado promesas, créelas y confiésalas. Yo continuamente les digo, antes de dormir, a aquellas personas que tienen problemas con sus pensamientos, con su espíritu, con su mente, yo les recomiendo leer el Salmo 24 y el Salmo 91 antes de dormir. Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar y tú me vas a apacentar. Y si yo habito bajo el abrigo del Altísimo, puedo morar bajo la sombra del Omnipotente, yo puedo decir que tú eres mi roca, mi esperanza, Señor, etcétera. Hermanos, cuidemos lo que confesamos, cuidemos lo que hablamos, cuidemos lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Testifiquemos continuamente de las cosas buenas de Dios, y el acusador entonces no va a encontrar lugar en su vida para derribarlo con culpa, con vergüenza o con miedo. Hermano, esto sucede a todos los niveles. En algún momento, cuando el Señor me llamó a servirle en la congregación, vino esta prueba también a mí y me decía, ¿tú crees que tú no vas a fallar? Fulano falló, Sutano falló, ¿y tú eres mejor que ellos? Y hermanos, empezaban esos pensamientos en mi mente, en mi corazón, los dardos del enemigo, y yo le decía, sí, pero yo recuerdo que una palabra que Pastor Tucker me dio, y me dijo, y le dije, pastor, pero mire, en efecto, pasó esto en las crónicas de los que estuvieron antes de mí, y me dijo, alguien tiene que romperlo. Y hermanos, yo me quedé con esa palabra en mi corazón, y cuando empezaron a venir esos pensamientos, palabras, dije, sí, pero yo estoy aquí para romper eso. Porque el Señor murió por mí, mi Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y Él tiene un plan para mi vida, yo sé que lo va a cumplir, Él tiene un plan para esta iglesia y la va a cumplir y por algo el Señor permitió que quienes empezaron este lugar y hermanos, yo empecé a confesar los planes que Dios, las cosas que Dios había hecho, cómo Él nos había sostenido, cómo Él guardó este lugar en el que nos reunimos, cómo Él nos fue guiando a donde hoy estamos en el Ministerio Sion. Y hermanos, esos pensamientos desaparecieron de mi mente y no vinieron más. Así que testifiquemos continuamente de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el acusador no va a encontrar lugar para derribarnos con vergüenza o con miedo. Quiero cerrar diciendo que los justos
sean tan valientes como un león. Cuando empieza la lista de aquellos que se van a ir al lago de fuego, al infierno, si ustedes leen esa lista, hermanos, dice y los que encabezan esa lista dicen los cobardes. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él nos ha llamado a ser valientes, como llamó a Gedeón. Y hoy te quiero decir que los justos, que los que seguimos a nuestro Señor, que los que hemos sido lavados por su sangre, seamos tan valientes como un león. Y cuando el león de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo, se levante en su vida, en su venida, en nuestras vidas, entonces el diablo que anda buscando a quien devorar, sabrá que ha encontrado a su rival. Hermanos, quiero animarnos como congregación a que podamos tomar cada una de estas claves que hemos estudiado y no dejemos que el enemigo de nuestras almas gane esta batalla. Pelea por tu familia, pelea por tu vida, peleemos por nuestra congregación, seamos parte de ese ejército que el Señor está buscando, que cuando el león de Judá venga, nosotros podamos estar listos y podamos marchar junto a él. Hermanos, yo espero que este resumen de estas 10 claves que estudiamos puedan hacer una realidad en nuestras vidas y que no solamente haya sido un estudio extra, sino que tomemos las claves que hemos estado aprendiendo. La humildad, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la santidad, usar el nombre de Jesús, el ayuno, dejar que el Señor guíe nuestros planes de batalla, que sean guiados por el Espíritu Santo, que se rompan los pecados, las maldiciones de nuestros padres, las herencias, mantenernos continuamente llenos del Espíritu Santo, perdonar y cuidar la palabra y nuestro testimonio. Si hacemos eso, hermanos, vamos a ser vencedores y no víctimas. Señor, gracias te doy por esta clase, gracias por este resumen. Que estas palabras se queden en nuestros corazones y que esta semilla produzca un fruto bueno, abundante, agradable para ti. Y que podamos, Señor, tomar cada una de estas claves y apropiarlas en nuestro corazón y en nuestras vidas para poder llegar a ser ese ejército vencedor que tú quieres. Que nadie se dé por vencido, Señor, que la cobardía no entre en nuestros corazones, que lo que el enemigo quiere hacer y causar división sea cancelado en el nombre de Jesús. Y que podamos, Señor, como un solo hombre, caminar en unidad, caminar en perdón, caminar llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos así cumplir tu voluntad y dar en el blanco que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdanos, y Padre, que tu paz nos envuelva en esta hora. Y danos de tu gracia, Señor, para usar estas claves. Danos de tu gracia. Gracias te doy, Padre nuestro, a través de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.